queridos amigos de nuestro canal ABC Pro de Improvida, sean una vez más muy bienvenidos a este tema que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Como se dan cuenta, es el estrés en la familia. El estrés, ese compañero de vida que aparece en los momentos menos pensados quizás o más inoportunos, pero un compañero de vida con el que tenemos que aprender a vivir. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros nada más y nada menos que a nuestra querida Rosalba González. Jordi, un cordial saludo para ti, de verdad que un gozo inmenso de poder compartir nuevamente este tema que nos toca a todos. Hay temas que uno le puede hacer el ladito, pero este directamente nos cae a todos. Así es, Rosalba, creo que no hay ser humano que no haya pasado por una etapa de estrés. Todos pasamos por el estrés. Pero antes de comenzar, Rosalba, ¿qué es el estrés? ¿Qué nos puedes decir? Bien, la palabra estrés es una palabra ya muy familiar, ¿no? A veces la confundimos con la preocupación. Entonces, si estás preocupado, estás estresado. Pero no, hay que diferenciar el estrés de la preocupación porque el estrés va más allá. El estrés va orientado hacia un cambio, hacia una situación que suscita una transformación. Y en todos nosotros, como decíamos al principio, todos, cuando nos sentimos agitados, cuando nos sentimos como que hay presiones de un sentido o el otro, pues decimos que estamos estresados. Entonces es justamente eso, es una respuesta, Jordi, es una respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante situaciones que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa producto de muchas situaciones. No hay una guía que pueda decir esto sí provoca estrés y esto no provoca. Todos los seres humanos tenemos como cierta tendencia, ¿verdad? A, a vivir, a manejar los ambientes de tal manera que no todas las circunstancias nos producen estrés, algunas sí, algunas no, pero no a todas las personas les produce el mismo estrés, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que esto es como el estrés es como cuando tú te conectas con el contexto de vida, con tu ambiente, con tu trabajo, con tu actividad, y entonces a veces sientes que no vas a alcanzar a hacerlo todo, a veces sientes que todo te está saliendo mal, y ahí es cuando empieza uno a dar una respuesta estresante, o sea, siente uno que los recursos con que cuenta como que se perdieron, que ya no son tan eficaces como en otras circunstancias, y siente uno la debilidad propia. Y es cuando empieza a sentir ansiedad, que si esa ansiedad sigue, pues se convierte como en angustia y así sucesivamente va perdiendo uno el equilibrio de toda esa situación interna a nivel cognitivo, a nivel afectivo y va uno sintiendo que el estrés va teniendo el dominio de nosotros mismos. Sí, es Rosalba, y es muy importante, queridos amigos, esto que Rosalba ha dicho, que el estrés es una reacción fisiológica. O sea, no es algo que podamos controlar del todo. Y como muy bien dijiste, Rosalba, cada persona reacciona de forma distinta. Desde el momento que decimos que es una reacción fisiológica, y pues la fisiología está, vamos a decir, concretizada dentro de una persona, no todas las personas son iguales. Puede que tú encomiendes una tarea, la misma tarea a dos personas, y una ni se despeina y la otra está que agoniza, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en consideración y afrontarlo con mucho realismo. Y sobre lo que decía Rosalba, también me parece interesante hacer la distinción que el estrés no necesariamente es algo negativo, ¿no? Como también lo decías, puede ser hasta un cierto punto positivo, ¿no? Porque un cierto nivel de estrés controlado, que no salga del cauce, nos puede ayudar a dar lo mejor de nosotros mismos, nos ayuda a exigirnos y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Por ejemplo, hay tipos de personas que cuando trabajan bajo estrés, un estrés controlado, es increíble lo que logran hacer. Incluso esas mismas personas se sorprenden. En cambio, cuando todo está muy calmado,
ellas mismas se dan cuenta de que, bueno, sí, lo dejo todavía, no, no hay prisa, vamos, vamos a dejarlo aquí, ya veré mañana, ¿no? Entonces, el estrés, queridos amigos, es negativo cuando ya se convierte en algo patológico, ¿no? Creo que esta distinción es importante hacerla porque no hay que patologizar todo estrés, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas circunstancias, incluso buenas, dentro de nuestra vida, nos pueden causar un cierto nivel de tensión, ¿ok? Por ejemplo, no hay nada más hermoso que la familia y al mismo tiempo, quizás no haya mayor tensión que la de estar pensando constantemente en la familia. Estamos hablando del estrés en la familia. ¿Eso significa que mejor dejo a la familia para no estar estresado? No, se buscará un punto de control, ¿bien? Porque la familia lo vale, vale la pena. Entonces, a esto nos referimos, querido amigo, o a esto me refería, mejor dicho, cuando al inicio dije nuestro compañero el estrés, ¿no? Que nos puede salir de las situaciones menos pensadas y hay que aprender a llevarlo con realismo, bien con realismo. No exagerar situaciones y tampoco minimizar situaciones a las que hay que darle, vamos a decir así, una valoración o un peso mayor, porque así lo ameritan, ¿no? No sé qué opinas tú, Rosalba, al respecto. De acuerdo, Jordi, has dicho algo que nos puede introducir en algo que es importante tener en cuenta en el estrés y es la identificación de las causas, el origen del estrés. Bien lo decías tú, no tiene por qué ser la respuesta negativa. Lo que sucede es que ante la respuesta que cada uno de nosotros damos a la situación estresante, se van uniendo muchas otras cosas que nos identifican como personas y eso hace que a veces la respuesta no sea adecuada. Pero ¿por qué? Porque en la respuesta del estrés uno va uniendo muchas otras cosas. Todos tenemos una historia y esa historia se vive cuando hay situaciones de conflicto, cuando hay situaciones de que tú te ves forzado a dar una respuesta. Es decir, cuando vives situaciones estresantes. Fíjate que frente a este tema se han hecho muchos estudios, pero dentro de lo que he podido estudiar frente a eso encontré un estudio del doctor Julio Macet Cañada, médico, y él nos dice que los factores familiares, y vamos entrando el tema de nuestro encuentro hoy, los factores familiares son la principal causa del estrés, más que los factores económicos. Porque es que fíjate que muchas veces la economía, en todas las familias sucede, la economía como que tiende a debilitarse y no siempre se tienen los tres puntos de comida, no siempre se tiene la posibilidad de estar comiendo la proteína que nos gusta, etcétera, ¿verdad? Pero lo más importante son esos conflictos familiares que se generan. Eso sí es lo que causa el estrés. Y durante todas esas épocas de estrés, los recursos con que se cuentan, es decir, la razón, el entendimiento, la facilidad de expresión y de concretar una entrega adecuada y verbalizada para calmar una situación, parece que se refunden. Entonces comenzamos nosotros a levantar la voz, a no hablar y todas esas cosas se van aumentando a la respuesta del estrés que yo voy dando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también en el estrés se tiene que ver qué evaluación estás haciendo tú del ambiente, cuál es tu contexto de vida, cuál es la situación que estás viviendo. Y en esa forma vas encontrando la posibilidad del origen del estrés, porque no siempre el origen del estrés es lo que a primera vista se ve. Hay que entrar, hay que calmar, hay que tener la calma suficiente y el análisis propio para encontrar el verdadero origen del estrés, que en sí requiere de una madurez muy propia. Por eso digo que el estrés es confrontarse uno con su propia limitación, con su propia debilidad.
pero también confrontarse con su propia creatividad. Y algo muy importante, Jordi, es confrontarse uno con esa trascendencia que se debe siempre mantener. A veces en los momentos de estrés pretendemos dar la respuesta netamente humana. Y es que yo lo hago así, es que yo sé así, es que eso se tiene que hacer así, se recrimina al otro porque no lo hizo de esa manera, etcétera, etcétera. Pero cuando la inteligencia recibida por Dios se conecta con esa sabiduría que ilumina realmente las circunstancias estresantes que vivimos y a la vez nos va indicando el camino. Solamente tenemos que poner nuestra mirada en esa sabiduría. Es que a veces cerramos los ojos y nos limitamos al conocimiento que tenemos. Y por más conocimiento que tengamos, Jordi, siempre, siempre nuestro conocimiento es muy limitado y no alcanza a cubrir y a entender ciertos comportamientos humanos. Así es, Rosalba. Y me parece muy... A ver, has dicho varias cosas importantes, pero tú aquí acabas de hacer referencia a recurrir a lo divino, recurrir a Dios, ¿no? Recurrir a Dios para aquello que nosotros no podamos resolver. Y se me acaba de venir a la mente una conversación que, bueno, está en los libros, en la vida de San Francisco de Sales, de San Francisco de Asís, una conversación que tuvo San Francisco de Asís con Santa Clara, ¿no? San Francisco de Asís estaba pasando por una situación, pues, muy delicada psicológicamente, estaba deprimido, y va a ver a Santa Clara, ¿no? Y una de sus monjas había cometido una falta grave, Uh ¿no? -huh. Y San Francisco de Asís le pregunta, ¿pero cómo? ¿No te vas a molestar? Y Santa Clara le responde, querido hermano, no tiene sentido molestarme. Dice, me molestaría si aquello que hizo esa hermana quizás tuviera solución, pero es tan grande lo que ha hecho que no tiene solución. Por lo tanto, ¿qué gano yo molestándome si no voy a poder ni siquiera resolverlo? ¿No? Y Santa Clara le pone el ejemplo, ¿no? Y le dice, si la hermana me dice que ha roto un jarrón, yo le corrijo y le digo que consiga otro. Pero si la hermana me dice que ha quemado el convento, puedo estar molesta 3 meses, que el convento no lo voy a hacer, no voy a hacer que vuelva atrás el convento con mi enojo, ¿no? Entonces, lo que me gustó de esta, vamos a decir así, los santos son grandes maestros, a nivel psicológico también, es que preocupémonos por aquello que podemos arreglar. Uh ¿Eh? -huh. Evidentemente, me tensionaré, entraré en un sano estrés, sí, pero el estrés más patológico, y aquí tú ya me corriges si quieres, Alba, ahora que te dé la palabra, es aquel que se produce por situaciones que intentamos arreglar, pero que no tenemos la capacidad de arreglar. Porque justamente el estrés se desencadena allí cuando encontramos algo que supera nuestras fuerzas, no cuando es algo que está bajo nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, me parece importante este recurso a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque de la mano de Dios, aquello que Dios quiera que se resuelva, se va a resolver. Esto es muy importante, queridos amigos. Y después, cuando tú hablabas, Rosalba, de evaluar la situación, esto me gusta mucho porque el ser humano constantemente tiene que estar haciendo una interpretación de la realidad, algo que es propio del ser humano, porque solamente nosotros los seres humanos interpretamos la realidad. Los animales no pueden interpretar la realidad, ¿ok? Entonces, a veces nuestra interpretación de la realidad es exagerada, ¿no? No sé, resulta que ahora mi hijo está aprendiendo a comer, ¿ok? Resulta que mi hijo ahora está aprendiendo a comer, pero es que está aprendiendo a comer y es un desastre. O sea, yo lo dejo un rato, regreso y hay arroz tirado por el piso, resulta que tiro la palta a la pared, en fin, es un desastre, ¿no? Entonces, uno evidentemente el primer día quizás lo deja pasar, el segundo día igual sigue habiendo arroz por el piso, tallarines, pollo, ensalada, todo lo que tú quieras. Se puede interpretar esa realidad de dos formas. Que mi hijo es un malcriado, que no me obedece, que quizás lo hace para molestarme, se lo he dicho ya 5 veces, tal y cual. O puedo decir, mira, la ventaja es que antes botaba todo, ahora solamente ha botado el pollo, ¿ok? Y ya va aprendiendo poco a poco a comer. Es la misma realidad, solo que
una interpretación es totalmente negativa y la otra, sin cerrar los ojos a lo negativo, resalta lo positivo. Y esto es algo que quiero decir, queridos amigos, dentro de la interpretación de la realidad, por más adversa que sea, con la ayuda de Dios, tratemos siempre de encontrar algo positivo. Esto va a hacer que los niveles de estrés desciendan, ¿ok? Porque ya no veremos la situación como una amenaza, o al menos no como una amenaza tan grande, ¿no? Y ya para terminar, Rosalba, con esto te cedo la palabra porque estoy hablando un montón. Cuando hablamos de los conflictos familiares como el factor, como uno de los mayores factores de estrés, quizás mayor que el económico, quizás mayor que el laboral, quizás mayor incluso que el estudio, porque y esto es algo que yo creo que los que tenemos familia, o sea, todo el mundo que alguna vez ha tenido su papá, su mamá, sus hermanos o sus hijos, puede decirlo. eh, Cuando tú estás bien con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, el estrés económico no te aplasta, o el estrés por factores de estudio no te aplasta. Es una cosa increíble, es algo que yo converso muchas veces con la gente, ¿no? Cuando se trata justamente de tener hijos, ¿no? No, porque la situación económica ahora mismo está mal, ¿no? Y conversando así de manera delicada, siempre llegamos a la conclusión que lo más importante a la hora de tener hijos no es no tener un estrés económico, es decir, ay, no, es que no tengo dinero, es que no me voy a alcanzar. No, lo más importante es no tener un estrés patológico familiar. O sea, que la situación a nivel de familia esté bien. Como esté bien la situación a nivel de familia, la mamá se conseguirá otro trabajo, el papá se conseguirá otro trabajo, verán posibilidades, pero la familia está fuerte, la familia está unida. La familia es lo más hermoso, pero no hay nada peor que vamos a decir así, que la degradación de lo más hermoso, que va a ser la familia. Y es ahí donde el estrés abarca después a todos los demás niveles. Por eso que lo que más tenemos que cuidar, queridos amigos, evidentemente es la familia, ¿no? No sé qué opinas tú, Desde Rosalba, al luego, respecto. Jordi, o sea, cuando tú hablas de estrés familiar, es importante también centrarnos en que no todas las personas que integran la familia ni son de la misma edad, ni reaccionan de forma diferente. O sea Mm, que tanto padres como hijos reaccionan de manera diferente y incluso dentro de los mismos hermanos hay diferencias muy notorias. Hay unos que por cualquier cosa van llorando, hay otros que no lloran pero gritan, hay otros que desarrollan la agresividad, hay otros que caen en el mutismo, no se les puede sacar palabra, hay otros que se alejan, no participan mm, de actividades familiares. Y todo esto también se debe tener en cuenta por parte de los padres, que son los que llevan como la dirección en el manejo y en la expresión de las respuestas que se dan al estrés. Una buena educación, una buena formación, siendo los padres modelos de esa educación, les permite a los hijos madurar, ¿verdad? En la forma afectiva como pueden responder. El llanto no soluciona nada, ¿ves? Entonces, tú hablas con tu hijo o con tu hija, le das un abrazo, así que seca tus lágrimas y vamos más bien los dos, no dejándole todo al otro, sino vamos los dos para que siempre el niño sienta que los padres le están acompañando. Vamos los dos a pensar cuál es la solución frente al caso que se nos está presentando. Entonces se establece un diálogo que no solamente como que alimenta esa seguridad y esa confianza que padres e hijos deben cultivar, sino que hace que el niño vaya desarrollando también en su capacidad todas las estrategias propias para enfrentar ese tipo de situaciones, de tal manera que no es educación, no es formación cuando el niño en la etapa escolar llega pues con un rayón en la cara o con un ojo negro porque tuvo algún disgusto con un compañero, una pelea, etcétera, y la respuesta del padre es que es bobo, ¿por qué se dejó? No. Entonces, cuando tú vas formando a tus hijos en todas estas respuestas del estrés, dentro y en el aprendizaje
en el estrés familiar, el niño cuando se le presenta estas situaciones a nivel escolar y más tarde en su adultez, va creando una respuesta positiva porque va controlando, ¿verdad? Todo esto que tú decías, es que a veces el orgullo, las pasiones nos ganan y esto a mí, ¿por qué me va a quedar grande? Si yo he salido adelante de esta Sí, situación, ahora esta me va a quedar a mí, sí, me va a quedar sí, pequeña a mí. Entonces, totalmente. fíjate cómo el orgullo va moviendo la mente y va como bloqueando también la creatividad y la sensatez en la respuesta que podamos dar al estrés. Y en ese orden de ideas, las circunstancias, diría yo, que más motivan el estrés por parte de los hijos son los dolores de cabeza, esas molestias físicas, dolores de cabeza, dolores de estómago, pero si tú te das cuenta, siempre se presentan cuando hay que salir para el colegio. Uy, qué dolor de cabeza, uy, qué dolor de estómago. También se dan comportamientos de evitación y ya dejan de realizar las actividades que tienen. Entonces, si tú te acercas y dices, ¿por qué? Entonces, como que es que tengo sueño, etcétera, etcétera. O cuando tú les exiges el cumplimiento de sus deberes, entonces es cuando vienen reacciones de miedo, de llanto, ¿verdad? De agresividad. Cambios emocionales también en los niños se pueden dar, de que antes encontrabas al hijo muy extrovertido y de pronto no le puedes sacar palabras, se tornó callado. De pronto hay, la reacción también que muchos tienen y es aferrarse a una persona, o sea, al profesor, o aferrarse al padre, o aferrarse a la madre, pero solamente con ellos hablan. Entonces son los apegos propios que sí, desde el comienzo en que los padres detectan, se trabaja eso, mira que en la etapa de la adolescencia no se ven esas participaciones con esos grupos tan cerrados que nos dicen cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué hacemos, porque hay una madurez en su criterio personal. Entonces, fíjate cómo esos apegos también generan estrés y muchas veces, los padres como que toman distancia, es que es con el profesor que habla, es que con la mamá es con la que habla, y toman distancia y no participan. Eso genera más estrés. También se pueden dar y puedes notar en los niños agotamiento. ¿Por qué no? Ay, es que no quiero, ay, es que estoy cansado, ay, es que tengo sueño. Y ahora que hablo de sueño, también se presentan episodios de sueños muy largos o dificultades para conciliar el sueño. Todos estos síntomas, todos estos signos que estamos hablando se deben detectar para poderlos corregir a tiempo y no dejar avanzar. Me ha parecido súper interesante porque, pues yo eso también, como padre de familia, puedo verlo en mis hijos. Estos comportamientos, vamos a decir así, fastidiosos, eh, porque uno en ese momento se fastidia, aunque uno después recapacite y se dé cuenta que está mal, que tiene el niño justo en situaciones inoportunas. Ok, mira, justo vamos saliendo a la misa, ¡pum! Hay que cambiar el pañal. Ya, ahora sí vamos. No, el otro, ¡pum! El otro pañal. No sé, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Esto es casualidad o qué está pasando aquí? ¿No? O como tú dices, vamos al Sí. colegio y de repente el niño se pone un poquito tenso, no quiere, sobre todo en los primeros días, ¿no? Llora. Y creo yo, Rosalba, que en lo que tenemos, primero, dos cosas. La primera, lo que tenemos que trabajar con nosotros es que nuestro hijo perciba aquello que va a enfrentar, que puede ser el colegio, puede ser un parque de juegos, puede ser, qué sé yo, ir a comprar algo solito, porque quizás ya empiece a ir solito, eh, que lo vea como algo no negativo, no como algo amenazador. Evidentemente que no sea un despreocupado, ¿no? Pero que lo vea como algo que él puede controlar y evidentemente para eso es muy necesario la ayuda del papá, la ayuda de la mamá. Una vez que el niño se da cuenta que puede controlar la situación, creo que esos mecanismos de defensa, ¿no? Porque el hecho de que, ay, no quiero ir, me pongo a llorar,
Es una forma quizás el niño dentro de su inmadurez que tiene para defenderse quizás de esa situación, ¿no? Esos mecanismos de defensa o evitativos van a ir desapareciendo, creo yo, poco a poco, ¿no? Y otra cosa, el segundo punto, que creo yo que hay que tener muy en cuenta, es que a cada hijo se le ayuda de forma diferente. Y aquí no me quiero centrar solamente en el hijo, sino también la ayuda que los cónyuges nos debemos el uno al otro. ¿No? Tú decías muy bien, ¿no? La familia está compuesta por diferentes miembros. Al papá quizás no le estresa lo que le estresa a la mamá, y a la mamá quizás no le estresa lo que le estresa al papá, ¿ok? Entonces es muy importante estar en el otro para poder ayudarle al otro, porque somos familia, nos amamos, a superar ese estrés, ¿sí? Para que no llegue a niveles patológicos, ¿ok? Por ejemplo, no sé, yo ahora estoy pensando en mis propios hijos, a veces con mi hijo funciona que tú le dices, qué sé yo, vamos hijo, tú puedes, ya está, no necesita más ánimo, con eso se come el mundo. Pero quizás con el otro hijo necesita que te agaches, que lo mires a los ojos, que lo abraces. Y una cosa que me importa mucho aquí recalcar, queridos amigos, y aquí sobre todo de papás a papá, de papá para papás, agacharse y darle un abrazo a un hijo no es un acto de debilidad, sino que es lo que le va a permitir a ese niño salir y ser fuerte en aquello que tiene que hacer. Solo que para ser fuerte ese niño necesita un abrazo, necesita un beso. Quizás el otro hijo solo necesita que le diga dos palabras y ese ya se comió el mundo, pero el otro hijo no, el otro hijo necesita un abrazo. Bien, entonces se trata de salir al paso de las necesidades de nuestros hijos, ¿ok? De la forma en que ellos lo necesitan, porque son diferentes, ¿ok? Aunque son nuestros hijos, son diferentes. Te doy la palabra, Salvo. No sé qué más nos puedes decir Creo al que respecto. podemos terminar también diciendo que hay situaciones familiares estresantes en sí mismas, como es, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Cuando papá o mamá se enferman, cuando tenemos que ir a la clínica, cuando hay que recurrir a alguien que cuide a los niños, etcétera. Entonces, todas esas situaciones van generando estrés, no tanto en los padres como también en los hijos. Y a veces pasamos por alto comunicarle a los hijos la situación que se está viviendo, ¿ve? En una forma adecuada, en una forma que les deje tranquilos. Mamá tiene un dolor en la rodilla y el médico ha dicho que necesita verla en la clínica. Entonces yo la voy a llevar, ustedes están acá, vamos a orar por la salud, etcétera, etcétera. Y también otra situación que vale la pena mencionar, Jordi, es cuando nos trasladamos de casa. Entonces Mm, empezamos a empacar cosas, ¿verdad? Pero no compartimos con los niños esa situación de decir, bueno, ¿qué vas a llevar para la que nos vamos? ¿Cómo vas a tener tu cuarto? Aprovechemos de eliminar esto, pero esto sí es importante que lo lleves, allá vas a poder tener más espacio, etcétera, para que los niños vivan esa situación de traslado, porque si bien es cierto, el traslado de una casa a otra, causa estrés a los padres, pues también tienen ellos, los niños, que conocer que todos estamos estresados. Entonces el niño te ayuda a llevar una cosa, él te dice, yo quiero este color, papá, etcétera, etcétera. Y tú con un diálogo amoroso, cordial, por tanto, debemos nosotros hacerlos partícipes a los niños de todas esas impresiones que nos traen el traslado de la casa. Y a veces, en la medida de lo posible, comentarles qué se va a llevar, qué se va a dejar, como el color de la alcoba de ellos, mira que allí vamos a tener, allí no vamos a tener, y de todas maneras hacerlos como partícipes de todos los momentos de la vida familiar. Eso va creando unión, eso va creando madurez en todos nuestros afectos y también esa madurez y esa prudencia que necesitamos para trabajar las cosas y lo más importante es, va creando el agradecimiento a Dios por esa nueva casa, ¿ve? Por esa nueva posibilidad de en familia disfrutarla. Bueno, son muchas cosas, Jordi, pero yo creo que ya el tiempo se nos agotó, dejamos por ahí y bueno, hasta una nueva oportunidad, Jordi. Gracias.
Así es, Rosalba, creo que con lo que has terminado es muy adecuado. Así que, queridos amigos, muchas gracias por haber estado también aquí con nosotros. Muchas gracias también, Rosalba, por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias al Señor. Así es. Y queridos amigos, si este programa les ha ayudado, si les ha gustado, si creen que puede servirle a alguien, por favor denle like, compártanlo en sus redes sociales para poder llegar a más personas. Y con nosotros, si Dios quiere, será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga. Hasta la próxima.